noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la gentil invitación. No, doctor, quería empezar con lo último, estas denuncias ya directas que hace un colaborador eficaz como Samir Villaverde, pero quiero juntarlo con lo que también señala Karelyn López. Desde el gobierno, el ministro Salas, lo que señala que esto es armado, ¿no? Que se están victimizando, que buscan desestabilizar al gobierno. Pero desde su experiencia, el hecho de que vaya un vehículo del Ministerio del Interior a verificar tu casa apenas sales, vayas a la policía, te detengan diciendo que tienes orden de requisitoria, ¿es algo usual? Mira, Omar, yo tengo una visión muy particular como ciudadano y como abogado especialista en temas penales y en temas anticorrupción. Y lamentablemente estamos viviendo una época oscura en lucha anticorrupción. Este gobierno no solo es ausente en actos anticorrupción. ¿Qué acción anticorrupción ha logrado? ¿Qué logro anticorrupción ha tenido? Ninguno. Lo único que tenemos hoy es una investigación fiscal basada en datos objetivos, basado en versiones y sindicaciones de colaboradores eficaces, no simple denunciante. Sí. Denunciante es alguien que dice que algo parece delito. Aquí estamos ante gente que dice, he cometido delito, lo cometí en organización criminal con estas personas y con el presidente a la cabeza. Eso tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy es una persecución penal, no política, sino penal, contra el primer funcionario del Estado. Y en ese contexto, ante la posibilidad aún, porque estamos en fase de investigación, de que el primer mandatario, el más alto funcionario del Estado, esté gobernando y que paralelamente lidere una organización criminal enquistado en el aparato estatal, ¿qué nos da como hipótesis? Que desde el aparato estatal, ya viéndose descubierta la supuesta organización criminal, ¿qué busquen? Busquen impunidad, claro. Busquen anular las investigaciones, busquen acallar a los denunciantes o colaboradores. Y en ese contexto, las denuncias de la señora Karelyn López, la denuncia del señor Samir Villaverde, cobran trascendencia, gravedad, sobre todo porque son basadas no en solo dicho me parece que ocurrió esto, sino en datos objetivos. Karelyn López, hallan balas en la puerta de su casa con seguridad y todo. ¿Qué mensaje le están dando? Por más que tengas policías a tu alrededor, mira cómo llego a la puerta de tu casa. Así es. A Samir Villaverde, liberado públicamente en las noticias, en las primeras planas, que la policía no sabe quién es Samir Villaverde. Exacto, fue la noticia nacional del día. Entonces, y aquí las anteriores versiones que hemos escuchado en tu programa de los entrevistados, pues se caen, ¿no? Se caen ¿por qué? Y la propia versión del ministro del Interior hoy en el Congreso. Sí. No, que no fue un reglaje, fue una búsqueda para determinar la situación. Posibles escenarios. No, eso se cae. Yo he tenido seguridad personal mucho tiempo y efectivamente la seguridad lo que hace es eso, ver cómo está el contexto, pero son actos muy puntuales. No demoran 4 horas, 3 horas, no. Y a ver, lo que le pregunté, evidentemente el ministro Salas no lo sabía, pero si fuera un procedimiento regular, yo, bueno, voy como policía, suboficial, oficial, me identifico, bueno, sí, soy el suboficial tal, he venido aquí a hacer las corroboraciones del caso para cualquier situación, pero no. Lo abordaron, la seguridad privada de Samir Villaverde, y el carro despegó. Se fue contra el tráfico incluso. Exacto. Y no, al ser abordado por el supuesto resguardado, porque supuestamente querían ver su seguridad o evitar que huya, ni siquiera se identifican. No dicen, soy efectivo policial, tranquilo, no pasa nada. Claro. Estamos en una rutina de indagación. Nada. Entonces, eso lo que hace sospechar es que estaban reglando a esta persona, dada su gran importancia en la denuncia contra el presidente de la República. Y si a esto le sumas otros hechos adicionales, como es que hemos tenido 5 o 6 ministros del Interior, hemos tenido a la policía descabezada, desorganizada, y tenemos denuncias de la propia Karelyn que dice que se ha estado usando a algunos miembros del Ejecutivo, como el propio premier Aníbal Torres, que en su momento le habrá dicho a Bruno Pacheco, oye, tranquilo que aquí las investigaciones no van a pasar nada, vas a salir. Si tenemos todo ese contexto, tenemos que sospechar. O el hecho de destituir al ex procurador general Daniel Soria, aprovechando, digamos, el uso de su poder, y luego colocar a una procuradora, valgan verdades, que no tiene absolutamente ninguna pregunta que hacerle al presidente. Es imposible, es ilógico. Si eso se hubiera dado en mi época, imagínate cómo me hubieran caído a mí, ¿no? O sea, no haber denunciado a ministros del momento, no haber denunciado a funcionarios del gobierno de turno, porque es fácil denunciar a los de atrás. Claro. Pero a los del turno, eso es lo más complicado. Y otro dato, el proyecto de ley Mordaza.
O sea, ¿cómo es que desde el Ejecutivo surge, en este contexto de supuesta organización criminal enquistada del Estado, surge un proyecto que dice, oiga, por si acaso, la declaración de esos colaboradores que no salga, porque pena de cárcel? Claro, porque justamente esa información va a salir. Es como, a ver, no sé, quizá yo estoy interpretando las cosas de manera extraña, pero es como dispararse un poco a los pies porque es dar justamente los insumos que necesita el Ministerio Público para sustentar su hipótesis, que es una organización que usa el poder que tiene en el Estado para entorpecer la justicia. Son actos de desesperación desde el poder. O sea, desde el poder lo que se buscó desde un inicio fue evitar que estas investigaciones avancen. Zoraida Ábalos en su momento se prestó para esta situación y mira que suspendió todas las investigaciones. Sí. Felizmente hubo un cambio de fiscal de la Nación y hoy podemos conseguir estas investigaciones. Se ha reabierto la investigación por el ascenso de los mandos policiales. Entonces, desde el poder se generan estos actos que son de desesperación para evitar algo que va a ser inevitable. En su momento, estas investigaciones van a tener tanto material probatorio que va a ser inevitable que Pedro Castillo salga de la presidencia. Y eso es lo que quieren evitar. Ahora, sobre el punto que menciona, ¿no?, que es lo último también, la Fiscalía de la Nación decide abrir esta investigación por los ascensos en Fuerzas Armadas y Policías que suspendió, que abrió pero suspendió Zoraida Ábalos. El ministro Chero, ministro de Justicia, dice que esto es inconstitucional, que no tiene sentido, que no se apega a la Constitución. ¿Es así? No, está totalmente equivocado. El artículo 117 nos habla de la acusación constitucional, establece los supuestos de traición a la patria y demás. Ninguna norma, no existe una ley en el Perú que diga que al presidente de la República sospechoso de cometer un delito no se le puede investigar preliminarmente. ¿Por qué? Porque el Perú ha ratificado tratados de lucha anticorrupción a nivel internacional y no podemos concebir que un Estado democrático se apañe, quede en total inmunidad la investigación preliminar a un presidente. Es imposible. Exacto, porque uno, a ver, si nos ponemos muy, no sé si estrictos con la Constitución o nos, digamos, acogemos la interpretación que tenía Zoraida Ábalos, un presidente o un gobierno podría hacer lo que se le venga en gana y simplemente no se le podría investigar. Tendríamos que esperar que acabe en 4 o 5 años su mandato, cuando ya las pruebas no existan y recién investigar. Sería un absurdo. Y sería ir contra justamente la lucha anticorrupción. ¿Y cuál sería esta investigación que se ha abierto, que suspendió Zoraida Ábalos y que se ha abierto? Porque entendemos que la fiscal de la Nación decide abrir este caso en particular, porque hay otros, pero decide abrir este caso en particular, ¿por qué? ¿Porque hay quizá indicios suficientes que ameriten profundizar en la investigación? Sin duda que sí, sin duda que sí. En este caso de las Fuerzas Armadas y los nombramientos indebidos, supuestos nombramientos indebidos, tenemos no meras denuncias al aire, tenemos gente, altos mandos, peso, claro, que han denunciado esto y que no es solo su dicho, sino que están poniendo a disposición sus comunicaciones, cosa que el presidente de la República no hace. Pero obviamente ahí la Fiscalía tiene el poder de pedir levantamientos sin que así el investigado se niegue. Y el juez tendrá que ordenar esos levantamientos de comunicaciones. Y hay un tema adicional, ¿no? Yo lo comentaba con el ministro Alejandro Salas. Está el plano de la justicia, donde el presidente de la República tiene que explicar absolutamente todo. Pero si yo soy una autoridad del más alto nivel y tengo este nivel de acusaciones, lo primero que hiciera, si fuesen falsas, es salir a explicarlas y decirles, bueno, esto pasó en el caso de las Fuerzas Armadas, esto pasó con mis sobrinos, esto pasó con Juan Silva, pero el presidente no explica absolutamente nada a la opinión pública. Es evidente por qué no lo hace. No es porque se exprese mal o hable mal, no, sino porque lo que diga luego va a ser descartado con medios probatorios, que es lo que pasó, acuérdate, con el propio Samir Villaverde al inicio, en las comisiones, en prensa, no conozco, no tengo vínculo. Silva, no conozco, no me he comunicado. Sí. Todos esos dichos, esas negativas iniciales que fue la estrategia, parece inicial, nieguen todo, nieguen que se conocen, se cayó con medios probatorios. Si hoy el presidente sale a decir, yo no lo conozco a tal, yo no hice tal, yo no me comuniqué, yo no recibí, más adelante el valor probatorio va a desmentir esa versión. Por eso es que no sale a hablar. Claro, pero lo que nos dice también desde el gobierno, no solo Salas, sino el ministro Chero y otros ministros, es que no hay nada finalmente que vincule directamente al presidente, que todos son su gente cercana, sus sobrinos, sus amigos de la infancia, su cuñada ahora, pero el presidente no sabía, no tenía forma de saber, todo se hecho a sus espaldas. Sí, pues lamentablemente algún grupo de ministros parecemos que estamos ante un pool de abogados defensores penalistas, ¿no? O sea, lamentablemente los ministerios se han convertido en saco de resonancia para defender al presidente de las imputaciones penales. Pero en este caso puntual, todo juez
todo fiscal, todo abogado especializado en tema anticorrupción sabe que en casos de corrupción no existe la prueba directa. No es como un caso de robo, de homicidio, no existe prueba directa. Se trabajan todos estos casos siempre con lo que se denomina prueba indiciaria. Y en el caso, pongo solo un ejemplo, de Samir Villaverde, este último informe que la doctora Cesenarro elevó a la Fiscalía de la Nación, la doctora ha adjuntado 20 elementos de convicción que corroboran la versión de Samir Villaverde. Y en esos elementos de convicción están los audios de comunicación de Villaverde con Silva, donde señala que le ha entregado dinero para el presidente, que le ha entregado equipos para el presidente, y uno dirá, bueno, pero es que es el dicho de ellos. Villaverde se ha comunicado con el sobrino Fray Vázquez y le ha dicho, oye, ¿recibió o no? Y el sobrino ha dicho, sí, mi tío recibió. Entonces, ¿hay prueba indiciaria o no? Esto más adelante se va a armar correctamente, estoy seguro, por la Fiscalía, y muchas de esas versiones que hoy dicen, no creo, sí le creo al presidente, no creo en los denunciantes, pues finalmente se caerá. Pero claro, el tema sigue siendo hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede sostener esta situación, porque usted lo sabe mejor que yo, los procesos penales en el Perú y legales en general pueden tardar años de años. Sí. O sea, las definiciones se van a dar en el campo penal o en el campo político. No, la definición se da en el campo político. En el fuero penal la investigación dura, en caso de organización criminal, 36 meses, 3 años, imagínate. ¿Ya? O sea, pero lo que pasa es, y por eso encuentra explicación este proyecto de ley Mordaza, porque en esos 1 o 2 años que se vienen van a salir mucha información, va a salir aquí en medios de prensa, y cuando eso sea tan inevitable y tan contundente, no va a quedar otra al Congreso que acceder a la vacancia. Y eso es lo que ellos temen. Claro. Y ahora, para no saltarme, el tema de la sobrina. No sé si hay una diferencia, perdón, de la cuñada. No sé si hay una diferencia particular con ella, dado que ya no hablamos, del sobrino, sino hablamos de quien vivía en Palacio de Gobierno, a quien consideraban una hija más de los hijos que tienen tanto Pedro Castillo como Lilia Paredes. Lo que ha hecho para usted, ¿podría constituir un tráfico de influencias o, como dice el ministro Salas, pues es un gesto de buena voluntad con su comunidad? Esa explicación del tema de la preocupación de una ciudadana por su comunidad se da en el contexto en que solo miramos a esta persona, a la hija cuñada del presidente. Ya, no hay que verla solo a ella, hay que ver el contexto, el bosque. Ella estaba vinculada ¿a quién? A una empresa. El dueño de esa empresa ha visitado Palacio de Gobierno. Ha habido desde el Ejecutivo un decreto de urgencia que terminó beneficiando contratos para esa empresa de la noche a la mañana, desde que Castillo está en el poder. Si uno analiza todo esto y además indaga si esos proyectos que está viabilizando esta señorita se impulsaron con la municipalidad, ¿con qué entidad? Mira que el alcalde lleva a esta presidenta y la presenta como la hija del presidente. Ya. Si uno analiza el todo, no solo vas a tener una investigación lógica por tráfico de influencia, sino vas a tener una investigación o por tentativa o por colusión. Colusión. Tratativa entre administración pública con particulares para impulsar proyectos. Por ahí va la cosa. Bueno, tremendo. Muchísimas gracias por esta explicación y la lucidez al respecto al doctor Cristian Salas, abogado penalista y especialista además en anticorrupción. Pero vamos a hablar ya más a profundidad